Hola queridos hermanos, estamos hoy, día miércoles, en el culto de oración. Seguimos estando en cuarentena. Tenemos que seguir dando culto desde nuestros domicilios, desde nuestras casas, pero aún así no vamos a dejar que este problema, esta situación, nos impida estar dando culto. Vamos a estar dándole gracias a Dios, vamos a estar recibiendo palabra, vamos a estar recibiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo, en esta época. Antes de empezar con la palabra y antes de comenzar con el mensaje, vamos a tener una palabra de oración. Que Dios nos guíe, nos dirija allí donde estáis ahora, sentados en vuestros domicilios, en los sofás de vuestros salones, en vuestras casas, que podáis también decir amén y que podáis tener un mismo corazón, tener un mismo espíritu en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias por cuanto, Señor, tú eres Dios vivo. Te damos gracias que nos permites un día más estar delante de tu presencia, que nos permites estar dando culto, aunque sea con este sistema, con esta forma tan distinta o tan diferente hasta ahora que hemos tenido. Gracias que tenemos la tecnología para que aun a pesar de la distancia, para que aun a pesar de estar separados en kilómetros, podamos estar juntos en el mismo espíritu, juntos en la corriente de la palabra, juntos en la corriente del Evangelio, juntos en la corriente de la oración. Te damos gracias, Padre, y oramos que tu gracia se siga manifestando en cada uno de tus hijos, que tu palabra siga grabándose y que tú sigas obrando en cada una de nuestras vidas, que sigas obrando en cada uno de las familias, en los hogares de la Iglesia de Aposento Alto. Que reciba, Señor, en este día y en esta tarde toda la gloria y toda la honra. Que hoy sea un día donde podamos estar y permanecer delante de tu presencia con gozo, con alegría, que sea un tiempo de restauración y, ¿por qué no?, también, Señor, un tiempo de sanidad. Te damos gracias, Padre, y oramos por cuanto no hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén. Y así ahora vamos a acercarnos a la palabra. Vamos a leer en la Biblia, vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos, capítulo 2, versículo 1, un versículo nada más en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, podemos leerla ahí donde estáis, podemos compartirla y leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Ahora estamos unánimes, no sé si todos, juntos no físicamente, pero sí en el espíritu. La palabra que hoy el Señor nos da en el libro de los Hechos tiene que ver con nuestra situación, tiene que ver con nuestro estado. Hoy, en esta época, estamos en un tiempo donde no tenemos poder. En la época también de la iglesia primitiva, cuando el Señor dio esta palabra, era una época donde la iglesia primitiva tampoco tenían poder, pero tenían una cosa clara y tenían una cosa que es necesaria e imprescindible en el día de hoy. Estaban juntos, estaban unánimes en base a una palabra que el Señor les había dado. Tenemos que saber esa palabra que Dios nos ha dado. ¿Quiénes somos también nosotros para estar juntos? Isaías 6:13 nos dice que somos los remanentes. Aunque vinieron muchos enemigos, aunque vinieron muchas dificultades, aunque vinieron muchos pueblos, no podían desarraigarnos. En esta época, por muchas dificultades que vengan, seguimos siendo los remanentes que Dios ha levantado en esta generación. Somos los remanentes que Dios tiene en esta época de desastres, en esta época de confinamientos. Somos los remanentes, los que nada ni nadie puede detenernos, que puede desarraigarnos de nuestra fe en Cristo. Parece que es una época de sufrimiento, parece que estamos sufriendo, pero en realidad tenemos que verla como que somos los remanentes. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis gozar de esta palabra, que podáis gozar de vuestra identidad de ser remanentes. Dice también que este significado de remanentes significa en Sofonías capítulo 2, versículo 7, dice que estaban escondidos. En esta época no estamos escondidos, en esta época Dios nos está guardando. Damos gracias a Dios
porque Dios en esta época nos está guardando. Los que han estado delicados de salud, estamos viendo cómo el Señor los está restaurando. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta época donde también se les llamaba peregrinos, expatriados, dispersados, estamos en los lugares donde Dios nos ha llevado, donde por causa de la persecución Dios llevó a los diferentes pueblos, a los diferentes lugares, a la iglesia primitiva. En esta época actual Dios también nos ha puesto a nosotros, en cada uno de nosotros, en lugares diferentes y distintos, para que juntos podamos estar dando y haciendo la obra de la evangelización del mundo. No importa dónde estés o lo que estés haciendo. Hay hoy en día misioneros, creyentes, pastores, que en muchas partes del mundo, como decíamos el domingo pasado, están en las cárceles, están sufriendo. Son los cautivos, son los presos, son aquellos que son como esclavos. Pero somos este tipo de personas que, aun a pesar de todo eso, estamos perseverando en este tiempo y en esta época. Dios permitió, y tenemos que entender esto, Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera en cautividad, estuviera en situaciones como esta, porque ellos no tenían el corazón de la evangelización. Por eso os digo y os bendigo, porque es un tiempo donde tenemos que parar, meditar concienzudamente, meditar concentradamente en por qué Dios está permitiendo esto. ¿Por qué Dios permite ciertos desastres a lo largo de la historia? Vemos cómo el pueblo de Israel fue frenado por estas circunstancias, por estas situaciones, escondidos, peregrinos, esparcidos, cautivos, esclavos, colonizados. Todo ello porque no habían entendido que aun cuando habían recibido una bendición muy grande, que era la de ser pueblo de Dios, no habían entendido la realidad de que tenían que evangelizar. Ellos pensaron, ya somos el pueblo de Israel, ya somos pueblo santo, somos el pueblo escogido. Y es una gran bendición, es una gran respuesta de parte de Dios. Pero perdieron esa situación, pensaron, no tenemos ya que evangelizar. Un poco la Iglesia Católica tiene este problema en nuestra sociedad, ¿verdad? Tienen tantas iglesias, tienen tantos recursos que no hace falta evangelizar. Cuando en España las personas o los niños nacíamos, lo primero que se nos hacía era llevarnos a la iglesia y bautizarnos. Eso significaba, ya pertenecemos a la iglesia, ya está todo hecho. Ya estamos inscritos en el libro de la Iglesia Católica. Nada más lejos de la realidad. El pueblo de Israel, el problema que tuvieron, como en esta época está ocurriendo, es que no entendían bien el Evangelio, no tenían claridad con el Evangelio. Tenían un Evangelio turbio, tenían un Evangelio mezclado con muchas cosas, tenían un Evangelio también como hoy en día está pasando en muchas congregaciones, en muchas iglesias, donde el Evangelio se mezcla con el humanismo, con el legalismo, con el misticismo, y no hay una claridad de qué es el Evangelio o qué deja de ser Evangelio. Los fariseos en aquella época no tenían el Evangelio muy claro tampoco para predicarlo o para anunciarlo. No tenían claro de que ese Evangelio que ellos habían recibido no era solamente para ellos, sino que Dios lo había dado al pueblo para que fuese un comienzo o un principio para la globalización del Evangelio, para que este Evangelio fuera hasta el último de la tierra. Y aunque había muchos problemas, los que se aferraron al Evangelio, los que se aferraron a este mensaje, son aquellos que tuvieron grandes respuestas. No son aquellos que no entendieron que tiene que ser solo Evangelio. Son aquellos que no entendieron esta realidad, que lo mezclaron con muchas cosas. Nosotros en nuestra época tenemos que estar entendiendo que solo y exclusivamente, con solo Evangelio, es suficiente. Ahí vienen todas las respuestas. Aquellos que lo entendieron, que era solo Evangelio, durante 40 días ellos los pudieron experimentar y pudieron, experimentando esta realidad, pudieron mover el mundo entero. Pudieron llegar hasta Roma, pudieron conquistar Roma y con Roma llegar hasta lo último de la tierra. Todo lo pudieron conquistar y cambiar. Pero primeramente en Hechos 1:3, 40 días de concentración, 40 días. 40 días de cuarentena, 40 días de estar centrado. Si una persona solo piensa de manera humana, si solamente pensamos de las maneras físicas y solamente pensamos en lo físico hoy en día, si nos vamos a quedar en que no podemos salir a la calle,
Si nos quedamos solamente en donde no trabajo, ¿qué va a pasar económicamente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué paso estas 24 horas del día, todos los días, sin poder salir, tener que ir a comprar y hay productos que no están? ¿Qué va a pasar? Nos estamos quedando o centrando solamente en las cosas físicas. ¿Cuántos están falleciendo? ¿Cuántos se están contagiando? Si podemos salir a la calle, ¿en qué condiciones podemos salir a la calle? ¿Cuántos podemos coger el coche? Estamos todo el tiempo pensando en cosas que tienen que ver solamente con lo físico. Ese tipo de personas, ese tipo de creyentes, no pueden convertirse nunca en verdaderos discípulos de Cristo. Por eso, en este tiempo, os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en esta época solo nos concentremos, que solo nos centremos en solo Evangelio. Que tengamos y aprovechemos este tiempo para centrarnos en el Evangelio. Los que pueden ser discípulos piensan de esta manera. Aquellos que muchas veces dicen, es que no puedo ser discípulo, es que me cuesta mucho trabajo. Todo eso es porque estamos pensando demasiado en las cosas físicas, en las cosas que no son importantes, en las cosas que no son relevantes. Los discípulos con este pacto, después de estar en el monte del Olivar, bajaron al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y ahí concentrados, solo en el Evangelio y solo en la oración. Solo Evangelio, solo oración. Si no hacemos esto, si no quedamos ahora concentrados en el Evangelio y en la oración, el mundo se quedará en oscuridad y vendrá el caos. Un poco lo que está pasando ahora. Si no se concentran en esto, si no nos concentramos en esto, no va a pasar nada. Nada va a funcionar. Nada va a cambiar en este mundo y cada vez va a peor. Durante días, estos hombres y estas mujeres, estos 120 hombres y mujeres, estuvieron orando. ¿Qué es lo que vemos que pasó? Hechos 2:1, que es el texto que hoy hemos leído. ¿Cuál fue el resultado? Que llegado el día, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos recibieron el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. En Hechos 13, del 1 al 4, no solamente estuvieron orando para ser llenos del Espíritu Santo, sino que en ese tiempo, en oración y en ayuno, la Iglesia estuvo recibiendo la guía y la dirección del Espíritu de Dios. Os bendigo en este día, en el nombre de Jesucristo, para que a través de la oración, para que a través de concentrados en la palabra, recibáis la guía y la dirección del Espíritu Santo. Y fue así como las puertas del evangelismo en Macedonia, en lo que ahora es Europa, se abrieron. Recibiendo la guía del Espíritu de Dios, las puertas de la evangelización se abrirán. Los discípulos se levantarán. Simplemente tenemos que ver esto y determinar. Tenemos que ir hacia nuestra Roma, tenemos que ir a nuestro campo, tenemos que ir a hacer la evangelización del mundo. Si tenemos esto en mente, concentrados y orando con esta palabra, nosotros recibiremos las respuestas. Por eso os bendigo que en esta época estemos las 24 horas concentrados en la palabra. ¿Por qué os pido esto? ¿Por qué pensáis que estamos pensando en pedir estas cosas? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué os lo digo a vosotros? Porque vosotros sois los protagonistas de estas obras en esta época. Sí, vosotros sois los protagonistas. Vosotros sois los importantes. Por eso os bendigo que descubráis estas bendiciones. Que descubras esta bendición de que tú eres un llamado y un escogido. Tienes que tener el secreto de la iglesia primitiva. Tienes que tener el secreto que la iglesia primitiva tuvo y se pudo concentrar en ello. Y no solamente que lo digamos de teoría, sino que en esta época lo podamos poner en práctica. Si nosotros ahora que tenemos el tiempo, la ocasión, ahora que tenemos horas al día que a veces no sabemos qué hacer y vemos por televisión, por los móviles, que nos mandan tantas cosas, que quieren hacer tantas cosas para distraernos a la población, siempre nos quejamos. Ay, pastores, que no tengo tiempo, no tenemos tiempo. Trabajo, las obligaciones, los quehaceres, pues Dios nos quita. Ahora es tiempo de estar en silencio delante de la presencia de Dios. Parar de trabajar, parar de hacer otras cosas. Ahora es tiempo de estar en oración, en ese tiempo concentrado, como la iglesia primitiva. Y si lo ponemos en práctica, cosas grandiosas pasarán,
porque Dios quiere darnos respuestas, las respuestas importantes. Dios quiere darlas a nuestra vida. Por eso es que nos ha parado, por eso es que nos detiene, por eso es que nos hace estar en casa, ahora, concentradamente. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. En todo camino, siempre hay un comienzo. Y este puede ser un verdadero comienzo para nosotros. Hechos 2, del 1 al 47, es el comienzo de la iglesia primitiva y de los discípulos. Y va a venir ese horario importante como vino a la iglesia primitiva. Llegó el día de Pentecostés. Yo os bendigo para que llegue ese día lo antes posible. Que llegue ese día lo más rápido que pueda, para que el poder de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque hay mucha dificultad en el campo, porque reconocemos y confesamos que hay muchas dificultades, que este mundo es muy difícil, que este mundo es muy grande, que los políticos, que los sabios, los científicos, creen tan importantes y tan grandiosos que a veces incluso a nosotros nos acomplejan pensando, somos muy pequeños. Pero tenemos que ver y entender que el poder que ellos tienen, sí, es muy poderoso, pero es un poder muy terrenal, es un poder muy temporal, es un poder que dura muy poco tiempo. El poder que Dios nos está dando y que nos quiere dar más es el poder espiritual, es el poder que viene de Dios, es el poder de aquel que es todopoderoso. Por eso os bendigo para que veamos en este tiempo y en esta época las puertas que tenemos ahora para hacer la evangelización y para hacer el evangelismo. Sabemos que ahora las puertas tienen que ser de manera por internet, por WhatsApp, por cartas, por teléfono, por videoconferencias, por Skype, por muchos métodos. Pero orar, recibir la guía para que a través de todos esos sistemas podamos estar dando y llevando el mensaje de Jesucristo. Que Dios abra las puertas a través de toda esa tecnología. Y veremos las señales por el camino, como vieron en Hechos 11, 19 al 30. Hay un comienzo, hay un final, y tenemos que ver las señales que hoy en día Dios nos está mandando. ¿Cuáles fueron las señales que recibió la iglesia primitiva? Sí, comenzaron con una persecución, la persecución de Esteban. Son cosas importantes que tuvieron que ocurrir para que este evangelio pudiera llegar hasta lo último de la tierra. Para que este evangelio no solamente se quedara en Jerusalén, sino que se expandiera hasta el último de la tierra. Nosotros tenemos que ver las señales que hoy en día Dios nos está concediendo. Esta época que estamos viviendo, estos problemas del virus, este problema que estamos sufriendo con la situación del estar encerrados. Tenemos que ver esas evidencias, esas épocas que Dios nos ha dado. Tenemos que ver cómo en aquella época Dios preparó los discípulos. En Hechos 2 vemos cómo esas 15 naciones estaban preparadas. Vemos cómo la multicultura estaba preparada, como hoy en día está preparada la multicultura para nuestra región, en nuestra iglesia de Parla. Tenemos que ver esta época donde a través de la multicultura y a través de los discípulos Dios ya tiene preparados esos obreros. Y veremos cómo incluso se levantarán las iglesias regionales como se levantó la iglesia de Antioquía, que es la bendición de la recreación, una obra nueva, diferente, algo que el hombre no puede ver ni hacer por sí mismo, porque es solamente la obra de Dios. Por eso lo más importante es que ahora en esta época estemos concentradamente 24 horas. Si nosotros no estamos concentrados esas 24 horas en oración, si no lo hacemos, Satanás atacará concentradamente. Porque sabe dónde estamos, sabe de qué cosas carecemos, sabe nuestra situación y Él se encargará de atacarnos. Y luego venimos y a veces escuchamos que hay muchas quejas y los pastores se quejan. Es que vemos que la situación es muy complicada, que es muy difícil. A veces los evangelistas o los misioneros también se quejan porque el campo es muy difícil. Los obreros, que es muy complicado la vida del obrero, los líderes, son cosas complicadas. La vida del creyente, la vida cristiana, parece que es tan difícil. Incluso llegamos a decir, es que el evangelio no funciona. Por eso, en esta época os bendigo en el nombre de Jesucristo, que sea una época donde estemos concentrados en la palabra y en la oración. Que estemos viendo el campo, que estemos viendo las puertas que Dios tiene abiertas, que estemos orando por los discípulos que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros en este tiempo. Y veremos el final. Y veremos la conclusión de este camino como
Los discípulos y Pablo a su cabeza estuvieron viendo. En aquella época, Roma era el lugar más importante del mundo. Era el centro neurálgico del mundo. Por eso, os bendigo para que tengamos una visión o tengamos una perspectiva para ver el fin del mundo. Que tengamos eso en mente para que cuando estemos pensando en la evangelización tengamos una visión global, tengamos una visión grandilocuente, tengamos esa visión de la globalización que Dios nos daba la palabra en el diario de oración en el día de hoy. Toda la palabra que Jesús nos dejó tiene que ver con la globalización, tiene que ver con hasta lo último de la tierra. Empezando por Mateo 28, 18 al 20. Hacer discípulos ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, hasta el fin del mundo. Este evangelio, ¿cuándo vendrá el fin? Pues cuando este evangelio ya ha sido predicado hasta lo último de la tierra. Tenemos que tener esa visión que Dios nos dio de globalización. Si tenemos esta visión, Dios levantará a nuestros parientes, como los discípulos de Romanos 16 levantó a Pablo. Y Pablo hablaba de esos discípulos como diciendo mis parientes. Y Pablo hablaba y comentaba los colaboradores en Cristo, los hospedadores que él tuvo. ¿Qué significa eso? Dios levantará a los líderes. Dios levantará a los obreros. Dios levantará a las personas necesarias para hacer la obra de la evangelización mundial. Simplemente mi mente tiene que abrirse. La perspectiva y la visión tiene que ser global. Tiene que ser de llegar hasta el último de la tierra. No importa que hoy no podamos salir, son inconvenientes, son dificultades. Pero yo siempre pienso, esta iglesia primitiva, ¿qué es lo que tenía? ¿Economía? No tenía nada, eran pobres. Tampoco eran personas muy influyentes. Algún médico, algún contador de hacienda, pero la mayoría eran gente sencilla, eran galileos de un nivel bajo. Apenas escribir, leer, poco más. Y Dios les dice ir hasta el último de la tierra. Hoy en día tenemos muchos métodos. Hoy tenemos trenes, barcos, aviones, coches, motos, tenemos muchas cosas, pero en aquella época casi todo se tenía que hacer andando. Casi todo se tenía que ir caminando, la mayoría de los casos. Y Jesús les dijo, tenéis que ir hasta el último de la tierra. Señor, ¿cómo vamos a ir hasta el último de la tierra si no tenemos nada? Pero ellos entendieron lo más importante. Estuvieron entendiendo que tenían la palabra y la oración, y tenían el poder del Espíritu Santo. Nosotros, hoy en día, estamos teniendo la tecnología que estamos utilizando ahora mismo para vernos. Tenemos esta tecnología que Dios nos permite poder estar dando el culto por Internet. ¿Qué hubiera pasado esto hace unos años atrás cuando no teníamos esto? Nos obligan a cerrar la iglesia, cada uno en nuestra casa. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo nos hubiéramos alimentado? ¿Cómo hubiéramos recibido la palabra? ¿Cómo nos hubiéramos podido comunicar? ¿Cómo hubiéramos podido estar juntos como estamos juntos ahora? Es verdad que en tiempos pasados ocurrieron cosas similares. Hubo épocas en que cerraron las iglesias en España por la persecución política que hubo. Y no podíamos congregarnos en la iglesia, pero nos congregábamos en casas. Ahora no podemos congregarnos en casa. Tenemos que estar aislados cada uno en nuestra casa. Hoy tenemos tecnologías, hoy tenemos recursos, hoy tenemos móviles, tenemos internet, tenemos tantas cosas a nuestro alcance. Nuestra mente se tiene que abrir con todos estos recursos. Los que sois empresarios, tenéis que abrir vuestra mente, vuestras empresas, vuestros negocios, en vuestros trabajos, en la medida de lo posible. Tenéis que abrirlos para la globalización y este mensaje llevarlo hasta lo último de la tierra. Hay que manifestar este evangelio. Tenemos que manifestar esta palabra, como Pablo dijo en Romanos 16, 25 al 27, desde tiempos eternos. Un mensaje que viene desde la eternidad. Ahora ha sido revelado. ¿Para qué? Para que le demos toda la gloria a nuestro Dios. Si tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, Dios no te va a dar los recursos, las formas, las maneras, el sistema para que podamos estar dándole la gloria y la honra a Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo por otra cosa. No cualquiera puede hacer esta obra. No cualquiera. Dice la palabra que estaba oculto. Entonces no cualquiera lo podía ver. No cualquiera lo puede entender. Pero os decía al principio, ¿por qué os digo esto a vosotros?
Porque vosotros sois los llamados y los escogidos, que habéis podido discernir lo que estaba oculto desde tiempos pasados, para revelarlo en el día de hoy. Vosotros sois los importantes. Dios no va a llamar a los vendedores. Hoy en día muchos pastores y obreros son vendedores de religión. Dios no va a levantar a los charlatanes. Dios no va a levantar a los religiosos. Dios no va a bendecir a los legalistas. Va a bendecir a los que están viendo este mensaje que ha sido oculto durante años y que es solo Evangelio, que es solo Cristo, solo a través del poder del Espíritu Santo. No es con nuestra estrategia, no es con nuestra vana forma de hablar, por muy bien que lo hagamos. Hay pastores que hablan muy bien, pastores que tienen mucho denuedo en la palabra. Le pasa como a Apolo, que tenía mucho denuedo en la palabra, que hablaba y enseñaba muy bien, caía muy bien a la gente, era muy simpático, muy gracioso hablando con los demás. Pero aquí la Priscila le tiene que llamar aparte y le dice: todo eso está muy bien, pero te falta lo más importante, que Jesús es el Cristo. Le estaba diciendo, te falta el núcleo del Evangelio. Tienes muchas respuestas, pero te falta la respuesta más importante. La respuesta que solo Cristo te puede revelar a ti. Es la respuesta que Cristo, o que mejor dicho Dios, le reveló a Pedro en Mateo 16:16. Tiene que ser por revelación. Es de esa manera que Jesús, después de resucitar y reuniendo a sus discípulos, les está diciendo que les abrió el entendimiento para que pudieran entender que Jesús era ese Cristo que ellos estaban esperando. Tiene que abrir el entendimiento. Cualquiera no puede entender esta palabra. Cualquiera no puede entender esto, porque está oculto desde tiempos pasados. Por eso os bendigo. Vosotros sois los protagonistas. Vosotros sois los importantes. Vosotros sois los remanentes que decíamos al principio, los que permanecen, los esparcidos, los que han salido huyendo de sus países por circunstancias económicas, los refugiados que habéis salido de vuestros países por cuestiones políticas, los que habéis sido perseguidos por causa de vuestra fe, a lo mejor inclusive. Vosotros sois los importantes, vosotros sois de verdad, los protagonistas. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo en este tiempo. Estar tranquilos, os bendigo, no temáis nada. Como dijo Pablo, por nada estáis afanosos, no os preocupéis por nada, simplemente orar. Yo os digo, además, solamente pasar lo que pasara, tenemos que volver a nuestro lugar de residencia, nuestro lugar para regresar. ¿De dónde somos nosotros? No estamos hablando, o no estoy hablando de tu país de nacimiento, de tu origen aquí en el mundo. Estoy hablando de que eres un ciudadano del reino de los cielos. Tú tienes un lugar donde regresar. Tú tienes un lugar de pertenencia. Tú tienes un origen. Eres un origen espiritual especial. Por eso no te preocupes por nada en absoluto, porque además tienes el respaldo. Yo quiero bendecirte con el respaldo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el respaldo del Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios que es Espíritu Santo. Es los tres en uno, es la bendición de Emmanuel, es tu respaldo. Tu respaldo no es de este mundo y de esta sociedad, tu respaldo viene del reino de los cielos. Tu respaldo viene de ese reino de los cielos y es la autoridad o el respaldo que nace del trono de Dios hacia nuestras vidas. No tengas temor, tienes el respaldo del trono de los cielos y además tienes el poder y la autoridad que nace desde ese mismo trono del Rey de los Reyes y del Señor de los Señores para alumbrar la luz de este Evangelio. Somos aquellos que hemos sido llamados y escogidos para alumbrar y quebrar toda la oscuridad. No tengas miedo y no tengas temor. Somos los hijos de Dios, puestos en esta época para alumbrar en medio de todo el desastre, para parar el sufrimiento, la desesperación y traer la gracia de Jesucristo. Yo no tengo ningún poder, no tenemos ningún poder, ninguno, somos débiles, es verdad, somos débiles, tan débiles que tenemos que dormir como mínimo 8 horas al día por causa de nuestra debilidad. Si no lo hacemos, enfermaríamos. Por eso que somos débiles,
necesitamos 24 horas concentrados en oración. Porque si tuviera poder, si tuviera fuerza, si tuviera recursos, no me haría falta. Pero somos débiles. Por eso necesitamos solo 24 horas. Yo no tengo ningún secreto. Somos sencillos. Todo el mundo sabe lo que somos y dónde estamos. Por eso, solo Evangelio. Por eso, solo Cristo. Por eso, solamente con este secreto podemos hacer la obra de la evangelización. 40 días. ¿Solo 40 días? ¿Y después qué? ¿Y después de 40 días ya está? Tenemos que continuar. Somos los hijos de Dios. No somos los hijos del diablo. Somos los hijos de Dios que continua y constantemente tenemos la mayor y mejor bendición de todas las bendiciones. Es la bendición de Emmanuel, Dios que está con nosotros. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, que en este culto de oración ahora tengáis un tiempo para estar orando por esta palabra, que tengáis un tiempo para estar orando con los títulos de oración que venimos compartiendo, que estamos comunicando a través de los WhatsApp, que podamos seguir orando por aquellos que están sufriendo, dentro de nuestra propia comunidad, dentro de nuestra propia congregación, pero sobre todo, y lo más importante, que estemos orando para que este tiempo sea un tiempo de meditación, de concentración y de oración. Que este tiempo sea un tiempo donde podamos discernir la época en la que estamos viviendo. Que sea un tiempo también donde podamos orar, que en este tiempo en cada hogar de la familia de Aposento Alto se pueda levantar una iglesia regional. Que dentro de cada iglesia regional, evidentemente, se puedan levantar los obreros. Que cada hombre, cada mujer de Aposento Alto pueda llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Que cada remanente pueda ser levantado como el remanente especial para esta época. Que cada evangelista pueda recibir la gracia para que su corazón lleno de fuego de ese evangelio pueda un día abrir las puertas y conquistar cada una de las regiones representadas por cada familia de Aposento Alto de Parla. Que podamos orar por estos campos de Parla y de Madrid. Que podamos estar orando también por los sanitarios y por las personas y trabajadores que están ahora mismo trabajando para servirnos y que no nos falte de nada, ni en las farmacias, ni en los comercios de alimentación. Que podamos estar orando para que a través de todo ello podamos también estar abriendo nuestras puertas para, a través de los sistemas de informática, los teléfonos y internet, podamos estar teniendo ocasión o oportunidad de poder conectar con nuestros familiares y darles razón de nuestra fe y de poderles dar una palabra de esperanza, de ilusión, de ánimo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos tomar estos títulos de oración para aquellos que están enfermando y no tienen a nadie ahora mismo que les pueda consolar, que podamos orar para que también sea un medio para que podamos también acercarnos por medio de la tecnología de las personas que sufren y poder dar una palabra de paz. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que este tiempo que vamos a pasar de cuarentena sea un tiempo de aprovechamiento, que sea un tiempo donde podamos tener entrenamiento, podamos llenarnos de palabra, que podamos llenarnos del mensaje del Evangelio de Jesucristo y que podamos recibir mucha gracia en este tiempo. Oramos para que el Señor nos guarde dentro de su plena voluntad, para que su plan y su voluntad en esta época se cumpla, que su plan a través de estas dificultades nuestros ojos se abran y podamos verlo y experimentarlo. Todo esto es un tiempo para ver la obra de Dios en nuestra época que estamos viviendo. Damos gracias a Dios por ello. Quiero terminar con una palabra de oración para bendeciros y para poner este tiempo también en las manos del Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Tú eres Dios de poder, Dios de gracia. Señor, queremos orar para que esta palabra se pueda grabar en nuestros corazones. Que tú nos sigas dando la fuerza a través del poder del Espíritu Santo. Señor, que las puertas se puedan estar abriendo, aunque sea por internet. Que los discípulos se puedan estar levantando, los obreros fortaleciendo. Que los pastores estemos también recibiendo gracia de parte de Dios, para que podamos seguir estando o llevando, Señor, esta palabra, aunque sea por sistemas o métodos, Señor, tan poco usuales como es el internet. Pero Padre, que tu gracia se siga manifestando, que tu poder se siga derramando.
Padre, que tú sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos, que tú sigas bendiciendo cada hogar, cada casa, cada familia de la Iglesia de Aposento Alto de Parla, que tú puedas bendecir a cada uno de tus hijos allá donde se encuentren, dentro de este mundo, dentro de la globalización de este mundo. Padre, lo ponemos todo delante de ti, ponemos a la Iglesia, Señor, para que en esta época pueda abrir los ojos para ver su campo y pueda abrir los ojos también para que tu Iglesia pueda ver cuál es la Iglesia que tú deseas, qué tipo de Iglesia quieres tú. Por eso, Padre, yo oro en el nombre de Jesucristo, que sigas hablando a los obreros, a los líderes, a los ancianos, a cada uno de tus hijos, Padre, para que nos sigas dando la guía y la dirección de tu Espíritu Santo en esta época, donde tenemos tanto tiempo para orar y tanto tiempo para meditar en la palabra. Señor, danos, como dice tu palabra en el día de hoy, danos, Padre, la guía y la dirección. Y ahora, Padre, que el amor del Padre Eterno, que la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, y que las obras del Espíritu Santo y el poder de su Espíritu, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos, Señor, que escuchando ahora directamente o escuchándolo después en diferido, Señor, que tu gracia esté sobre ellos, que esta palabra se grabe en nuestros corazones, que sea una palabra que podamos experimentar y que podamos disfrutar, que no caigamos, Padre, en el desánimo o no caigamos en la turbulencia que la gente del mundo está cayendo, sino que sea un tiempo de aprovechamiento espiritual. Te damos gracias, Padre, y oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, que así sea. Os bendecimos, la Iglesia querida de Parla, os bendecimos, tanto los pastores Jonathan y Miri, la pastora Juana Mari y yo mismo. Os bendecimos, os damos un abrazo fraternal, decimos que os amamos, estamos orando continuamente por todos, por cada uno de vosotros, por la Iglesia y por el campo donde Dios nos ha puesto. Os bendecimos y esperamos que Dios os siga bendiciendo como hasta ahora o más todavía a través de la palabra y a través de los mensajes que Dios nos está dando. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.